El contenido proporcionado en este podcast tiene fines informativos y educativos únicamente. Cap Medical presenta. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos una vez más a una consulta virtual con el doctor Alfonso Mesa. Doctor, ¿cómo está? Muy bien, buenas tardes, ¿cómo han estado todos? Gracias por estar aquí con nosotros. Así es, les recuerdo que estamos totalmente en vivo a través de todas las redes sociales del doctor. Recuerden que nos pueden encontrar como Neuromesa. De igual manera, producción nos va a apoyar a ponerlas. Les recuerdo que así estamos a través de Facebook, Instagram, TikTok, YouTube y también ya nos pueden escuchar en Spotify. El día de hoy vamos a estar dando seguimiento al tema sobre Parkinson, la parte 2, y vamos a ver más que nada, lo comentábamos antes de iniciar el live, las causas, ¿verdad, Sí, doctor? totalmente. Vamos a ver por qué. ¿Por qué es el Parkinson? Pero Ujú. vamos a retomar primero qué es el Sí. Parkinson, ¿verdad? Así es, así que si nos pudiera dar para toda la gente que apenas se está conectando o que por alguna razón no pudieron ver el live pasado, ¿qué es el Parkinson? El Parkinson es una enfermedad denominada neurodegenerativa. ¿Por qué neurodegenerativa? Porque es del sistema nervioso, pero degenera. Va poco a poco haciendo daño, poco a poco y degenerando el sistema nervioso central con cada vez más daño. Y esta causa una alteración en el cerebro que nos hace ser más lentos. El diagnóstico y el síntoma más primordial para hacer el diagnóstico de la enfermedad de Parkinson es bradicinesia, que significa brady, lento, cinesia, movimientos lentos. Si antes éramos ágiles para hacer cosas, rápidos, los pacientes con enfermedad de Parkinson se vuelven lentos para agarrar las cosas. ¿Por qué? ¿Qué pasa dentro de nuestro cerebro cuando hay estos datos? Las enfermedades de Parkinson las dividimos en dos grandes grupos de pacientes. El 85% tiene temblor y es un temblor como si fuera contando billetes. Y un 15% están duritos, rígidos. Ahorita el último paciente acaba de hacer un diagnóstico de una enfermedad rígida cinética. Estaba durito el paciente y joven. Bueno, ¿qué pasa dentro de su cerebro? ¿Por qué da síntomas motores? Que es rigidez, lentitud, temblor, empiezan alteraciones de la marcha, caídas constantes, problemas para hacer pipí o popó y síntomas no motores, depresión, ansiedad, trastornos del sueño, impulsividad, muchos celos, empezar a ser muy enojones. ¿Por qué? Dentro del cerebro, cuando nosotros nacemos, ¿sí? Tenemos algo que se llama un reordenamiento genético. Estamos formándonos dentro del útero de nuestra mamá y todavía no somos un embrión, somos una bolita de células llamadas mórula. Bueno, en ese momento, que es al segundo día aproximadamente que fuimos fertilizados y fuimos nosotros concebidos, empieza a haber un reordenamiento de algunos genes. La mayoría de los genes que nos pasan nuestro papá y nuestra mamá se juntan, sí, algunos se prenden de la mamá, algunos se prenden del papá, pero permanecen intactos, pero algunos otros no, cambian, mutan. ¿Por qué? Porque esa mutación nos hace distintos a nuestros hermanos, distintos como especie humana y posiblemente más adaptados al medio. Lo que se quiere hacer con este reordenamiento genético es que el más alto o más adaptado al medio o el más bajo y más adaptado a ese medio, ¿sí? Sea el que gane la siguiente procreación de humanos y así se vaya mejorando la especie humana con este reordenamiento genético. Bueno, lo peor es que puede haber enfermedades por este reordenamiento genético y mutaciones en genes que pueden dar trastornos. Y Okay. uno de ellos se llama el gen de la alfa-sinucleína. Tenemos una imagen para mostrar qué es la alfa-sinucleína. Miren, en nuestro cerebro aparece, ¿sí? Una sustancia que normalmente la mayoría de los humanos, ¿sí? Quitamos. Es una basura. Se va. La basura en nuestro cerebro pasa como un camión de la basura recolector entre 9:45 a 10:15 promedio, más o menos. Sabemos muy poco todavía de eso porque tenemos 5 años de haberlo sabido. Pero en lo que más vamos sabiendo es que en la noche se activa este sistema basura y se apaga muy pronto. Por eso personas que duermen más temprano y correctamente tienen mejor función que aquellas que duermen tarde y tienen insomnios crónicos. Bueno, esta basurita, que se llama alfa-sinucleína, está en la imagen, en la parte inferior de color verde, normalmente es un dímero, o sea, es solamente una que se pega con otra y se forman dímeros. Estos dímeros, ¿sí? Los detecta el cuerpo y dice, ah, tú ya tuviste tu función, vámonos, eres una basura. ¿Cuál es la función de este dímero? Pegarse a la superficie de las células y ser una señalización de decirle, aquí estoy a las neuronas, para que venga otra neurona y se pegue ahí. ¿Sí? Le dice, aquí estoy y se pega aquí.
y se pegan las neuronas entre ellas diciéndoles dónde está el dímero. Y este dímero se baja, el cuerpo lo ve y dice, se lo come, pasa el camión de la basura, lo desecha y se lo lleva a la basura. Es un sistema muy eficiente. Bueno, en pacientes con enfermedad de Parkinson no es así. Este dímero tiene una mutación dentro de sí y empiezan a pegarse más y más y más y más y haciendo cantidades exorbitantes de uniones entre alfa-sinucleína, entre una y otra se pegan y se pegan y se pegan y forman una capa de alfa-sinucleína. Nosotros le llamamos marañas, ¿sí? Y estas marañas de alfa-sinucleína se pegan tanto que hacen unas bolotas. Y esas bolotototas se pueden teñir al momento de hacer una tinción en el cerebro, como vemos en la imagen superior del lado derecho, que está con una flecha amarilla, y eso se llaman cuerpos de Levy. Estos cuerpos de Levy, decíamos antes que no sabíamos nada de esto, oye, cada vez que le hacemos un pedacito de cerebro a un paciente que tuvo Parkinson cuando estaba vivo, y se le saca un pedacito de cerebro y se ve al microscopio, tiene esas bolitas, y tiene esas bolitas, pero no sabíamos qué era. Y ya después supimos que eran bolitas de alfa-sinucleína apelmazadas entre todas ellas. Bueno, ¿qué pasa con esas bolitas de alfa-sinucleína de cuerpos de Levy? Esas bolitas no permiten que la dopamina, que son todos esos granulitos o bolitas color como cafecitas que están en esas neuronas, salgan. Normalmente nuestro cerebro sale. Por ejemplo, esta parte del cerebro le dice a esta pierna, muévete pierna, y caminamos. Muévete la otra pierna, muévete pierna, pero no lo pensamos, es automático. Y caminamos, sin pensar, podemos estar leyendo y caminar. ¿Y quién está haciendo? Alguien tiene que hacer la caminata. Bueno, son unas partes de las neuronas que se llaman ganglios basales y que le dicen a las piernas, muévete, en forma automática. Y esas se mueven porque les dicen con dopamina, muévete. Entonces viene la dopamina, le dicen a una neurona, la toca la dopamina y se mueve. Dopamina, se mueve. Dopamina, y se mueve. ¿Qué pasa si las neuronas están llenas de esa basura, que se llama cuerpos de Levy, y está llena de dopamina, pero no se libera porque los pocitos donde sale la dopamina, esos orificios, ¿sí? Están cerrados por el cuerpo de Levy. Hacen cambios en la estructura de las neuronas. Entonces la dopamina a los 40, 50, 60 años no puede salir. Entonces la neurona le dice, muévete pierna, pero lanza bien poquito dopamina. Es como si le dijera, muévete pierna. Cuando antes era, muévete pierna. Y ahora es, muévete pierna, muévete la otra. En todos los pacientes clínicamente, ¿cómo se ven? Lentos para caminar, lentos para moverse. Y eso es la enfermedad de Parkinson, causada por la alfa-sinucleína. Pero hemos sabido cosas más recientes aún y que han sido como, canijo, qué difícil. ¿Por qué? Porque, como vemos ahí abajo, las neuronas, ¿sí? Tienen esas bolitas, pero ven ustedes que esas bolitas, pero esos como ladrillitos de alfa-sinucleína en color verde, se pueden pasar entre neurona y otra neurona. Entonces, se piensa, todavía es teoría, no se sabe, todavía es teoría, pero se cree que una neurona puede infectar a otra con alfa-sinucleína y extender la enfermedad por el cerebro, por principalmente los ganglios basales, que son las que forman dopamina. Por eso se han visto que no solamente es daño motor, también hay daño en otras zonas del cuerpo, otras zonas del cerebro, ¿sí? Y por eso los pacientes no solamente tienen datos motores. La enfermedad de Parkinson es la enfermedad que más datos clínicos tiene. 69 se han visto hasta ahorita demostrados y documentados en la enfermedad de Parkinson. Por eso los dividimos en síntomas motores, alteraciones de la marcha, lentitud de los movimientos, problemas de rigidez, temblor que se tiene, problemas para hacer pipí, para hacer popó, y no motores, alteraciones de sueño, problemas de ansiedad, problemas de estrés, y tienes alteraciones de ira, problemas de impulsividad y muchos otros datos clínicos que vemos con este grupo de pacientes. Entonces, más que todo es, en resumen, es lo que nosotros hemos sabido hasta 2024, que es la enfermedad de Parkinson. La verdad me impresiona mucho como que toda esta información, porque normalmente uno, digo, siempre lo he mencionado, ¿no? Existe mucho desconocimiento de nuestra parte de la sociedad en ciertas enfermedades y normalmente, no sé, las catalogamos, de una sola manera y siempre quedamos con ese pensamiento, ¿no? Entonces, ahorita que nos está compartiendo toda esta información el doctor, yo me quedo de que no puedo creer todo lo que causa el Parkinson y todo lo que es el Parkinson en general, porque realmente muchas de las veces lo que creemos y pensamos es que solamente es el temblor en la mano, ¿no? Sí. Entonces, hasta ahí llega como nuestro pensamiento, nuestra idea sobre lo que es el Parkinson, pero ahorita ya escuchándolo y viendo que incluso puede ser alguien lento, no precisamente solamente
solamente el temblor. Ujú. Ya nos comenta también que pues también nos causa problemas al momento de ir al baño, en tomar decisiones, los cambios de humor, ira, y Todo. todo, o sea, todo este avance, digo, es un avance al final en el área medicinal, en donde podemos ver que no solamente es el temblor, sino Ujú. que hay otras, a lo mejor 100 cosas más que nos causa el Parkinson y pues por el desconocimiento no sabemos que a lo mejor posiblemente pudiéramos empezar a tener síntomas, si se le pueden considerar de esa manera, para un probable Parkinson, ¿no? Sí, aparte de que pensamos que el temblor es el Ujú. Parkinson No. y al revés. La causa más común de temblor en el mundo es un temblor llamado temblor esencial. Entonces, la mayoría de los pacientes que veo, la Ujú. mayoría de las personas que uno ve que tiemblan, no es Parkinson, Ok. es temblor esencial. El Parkinson, por eso es difícil de hacer el Ujú. diagnóstico y es clínico. No hay ningún estudio en sangre que nos diga, eso es Parkinson. Ok. Solamente es clínico. Y la característica del Parkinson es lentitud en los movimientos, sean lentos. Porque muchos pacientes tienen Parkinson, pero tienen temblor y se llama temblor esencial. Sí. Ujú. Y que es un temblor característico porque quiero agarrar algo y cuando lo quiero agarrar, tiemblo para llevármelo a la Ujú. boca. Pero ya nada más no lo agarro y ando en movimiento muy rápido. El Parkinson no. El Parkinson es un temblor de reposo, estar en reposo sin moverte Y y está el está. paciente moviendo la mano como contando billetes, Ujú. ¿sí? Están de esta forma. Pero quieren agarrar algo y lo agarran. Lento, pero lo agarran. Y lo agarran bien. ¿Sí? Y es Ya. la diferencia entre temblor esencial, que tiemblan al momento de querer agarrar algo y más tiemblan, y se les caen las cosas, Ujú. a un paciente con Parkinson que tiene un temblor en reposo, platicando, hablando y diciendo, lo quiere agarrar algo y se le quita el temblor, que es un temblor Ok. de reposo y el otro se llama temblor de intención. ¿Verá que la característica Sí, clínica? ok, entonces así podemos entender como ya esta diferencia y a lo mejor puedes hacer un poquito más de conciencia Sí. y entender el hecho de decir, ok, esto es Parkinson, esto es un temblor esencial y que pues a lo mejor quitarnos este desconocimiento que teníamos, porque incluso yo lo tenía en el sentido de que, como le comento, ¿no? Pues uno dice, Parkinson es temblor en la mano y hasta Sí. ahí queda la información que uno como sociedad conoce. Ahora bien, ahora sí enfocándonos en la parte como principal de este tema, ya nos habló un poquito como de las causas, de lo que nos explicaban las imágenes, Ujú. pero antes de iniciar el ads me comentó que había muchísimas causas. Sí. ¿Cuáles son esas otras causas que generan pues Parkinson en este caso? Se ha visto pacientes, en los 50 hubo una, así como hubo ahora la pandemia de COVID, en los 50 hubo una pandemia no tan grande a nivel mundial que fue una encefalitis por un virus, se llama virus japonés de encefalitis. Y veíamos que muchos pacientes después de haber tenido este virus, ¿sí? Empezaban con datos de Parkinson. Y este es un parkinsonismo secundario a una encefalitis japonesa. Entonces, hemos visto que algunos virus pueden causar enfermedad de Parkinson. Ok. Personas que estaban trabajando con manganeso, ¿sí? En productos químicos, principalmente en hacer rines de carros de manganeso, cuando le hacían de magnesio, cromo y manganeso, también se habían visto que tuvieran más riesgo de enfermedad de Parkinson. Pero los médicos, por estar expuestos con otros pacientes, aunque todavía no sabemos por qué, tienen más riesgo que la población en general de tener enfermedad de Parkinson. No sabemos si el Parkinson es una enfermedad priónica. Priones son estructuras más pequeñas que virus, pero que pueden infectar de una persona a otra. No lo sabemos. Ok. No lo creemos porque es difícil pensarlo como una enfermedad de ese tipo, pero lo último que hemos sabido en los últimos 5 años es que una neurona infecta, por así decirlo, a Mm. otra neurona normal con la alfa-sinucleína pasándole la enfermedad de Parkinson. Entonces Ok. no sabemos si esto se va a contagiar o no, ¿verdad? No es para crear pánico, obviamente no. Lo más probable es que no. Porque también personas que trabajan con enfermedad de Parkinson no tienen esa exposición tan grande, pero los médicos sí. Sí. Pero los médicos también son muy ansiosos, somos muy obsesivos y aparte dormimos poco. Entonces tenemos otros factores de riesgo que también pueden ser causados como enfermedad de Parkinson, ¿verdad? Digo, aquí producción nos indica que nos queda poco tiempo. Sin embargo, todo esto que comenta, digo, el Parkinson no es una gripa. Estamos No. de acuerdo, no es por el hecho de que, vamos a decirlo, en este caso yo lo tenga, voy a contagiarlo ya a usted, ¿no? No, no, Entonces no. hay que, como dice usted, no hay que generar pánico, no hay que estresarnos ni sugestionarnos. No. Sin embargo, pues sí a lo mejor prestar atención a ciertos síntomas que a lo mejor ya nos comentó durante este live y durante el live pasado, y pues a lo mejor tomar la decisión de ir a consulta, ¿no? Y entender que, pues sí, ustedes a lo mejor como médicos tienen un poquito más de riesgo de, vamos a decirlo, contraer Parkinson por el hecho de estrés, porque pues duermen poco, como lo comentó usted. O sea, son diferentes detonantes que existen, Sí. a diferencia entre un médico
pues obviamente que está en el área médica y todo lo que investiga y demás, a una persona pues como yo, ¿no? Que pues no tengo tanto estrés, duermo mucho, la verdad, para ser honesta. Entonces hay que entender esa parte, ¿verdad? Sí, totalmente, para obviamente no crear Ujú. ningún tipo de estrés, pero sí saber que las últimas investigaciones orientan hacia que la alfa-sinucleína se está comportando como un Ok. prión y que yo sé que esos términos médicos muy profundos, pero decirles que ese es el sustrato del por qué las neuronas que van a dar movimientos normales Ujú. empiezan a alterarse, ¿verdad? Ok. Y que esto empieza desde que uno nace. La enfermedad de Parkinson empieza desde que uno nació Ujú. o desde antes a empezar a formar ese daño. Pero pasa 60 años y el depósito es tan lento que ya empiezan los datos clínicos. Ok. Entonces se podría decir que literalmente, pues como lo comenta, Parkinson es una enfermedad con la que se nace y ya se desarrolla hasta cierto Los datos tiempo. clínicos, O sea, aunque 15 o 20 años antes de ya darle el temblor ujú. o estar rígido, empiezan tres datos Ok. que son premonitorios cuando se tienen los tres juntos a que un porcentaje de estos pacientes, de estas personas, puedan desarrollar Parkinson a futuro. Uno, duermo muy mal en la noche y me muevo mucho, se llama trastornos de sueño REM. Dos, empiezo a tener problemas de que no huelo las cosas bien, huelo menos que antes. Y Ok. tres, empiezo a tener problemas de los pacientes que empiezan a tener trastornos de motilidad intestinal y están estreñidos. Ok. Entonces, si tú tienes estreñimiento a los 45 años, problemas en la noche que te dicen que pateas, pegas y mueves en la noche, y aparte dices, huelo menos que cuando tenía 30 años, 35, entonces sí es importante establecer que son síntomas premonitorios. Hay un estudio para establecer si puedes desarrollar a futuro enfermedad de Parkinson. Ujú. No es tan fidedigno, o sea, todavía no tenemos armas tan fidedignas, pero sí nos pueden dar algunos datos. Sin embargo, es muy caro todavía, se llama DAT-SCAN y no se utiliza tanto aquí en México. Pero Ok. ya son síntomas que ya podemos saber un poco más antes si van a desarrollar datos clínicos a futuro, ¿verdad? Ok, perfecto. Digo, la verdad es una información muy interesante. Volvemos a lo mismo. Hay mucho desconocimiento por parte de la sociedad, yo creo, sobre esta enfermedad. Sin embargo, pues recuerden, como lo comentó el doctor, si ya empiezan a sentir alguno de estos síntomas, pues es muy importante acudir a consulta. Aquí producción nos va a apoyar a dejar la dirección del consultorio del doctor, así como también los números de teléfono. Y pues de igual manera, recordarles a todos que estamos totalmente en vivo a través de todas las redes sociales del doctor y nos pueden encontrar como Neuromesa. Recuerden que así estamos en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok y también ya nos pueden estar escuchando en Spotify. Doctor, pues le digo, es un tema muy interesante, como que mi cerebro todavía está procesando toda la información, sin embargo, pues tenemos que cerrar este live. ¿Hay algo con lo que ya quiera cerrar y despedirse? No, muchísimas gracias. En la Ujú. próxima ocasión, entonces vamos a hablar ahora por qué se genera el Alzheimer. Ah, ok, Entonces vamos a hablar de la fisiopatología del Alzheimer, que también me lo han pedido, para poder establecerles también cuáles las teorías que ahorita están más establecidas por esto. ¿Ok? ok, perfecto. Entonces, para que no se lo pierdan, les recuerdo que estamos todos los martes a partir de la 1 de la tarde. Esto fue en colaboración con CAP Medical, su clínica de corta estancia. No olviden que somos especializados en neurología, hematología, reumatología y oncología. Nos vemos.